Cámara. Mejor. Bueno, no pude poner la cámara. No hay problema, profe, por la cámara. Vamos a ver. Aprovecho, le agradezco el feedback el otro día del trabajo práctico que le dio una miradita antes de entregar. Ah, bien, ¿lo pudiste corregir? Sí, sí. Ah, genial. ¿Y ya te lo califiqué o todavía no? Sí, ya me corrigió. Creo que sí va. Ah, A ver, ahora me voy a fijar. sí, yo estuve corrigiendo lunes, martes, así que posiblemente ya te haya corregido. Cada cátedra tiene también sus requerimientos y su cosa diferente con respecto a los prácticos, así que le agradezco que haya tenido la deferencia de mirármelo antes de la entrega. Ah, sí, yo todo el que me envía un trabajo antes, yo lo reviso. Sí, siempre, siempre. No tengo mucha dificultad con eso. Y a veces hay notas muy cerca del 6 7 que con pocas correcciones pueden subir a un 6 o un 7. Y a veces también me mandan correcciones y yo también las reviso. Todo lo reviso. Buenísimo. Bueno, Sí. gracias, profe. Y si se me pasa algo, me reenvías la consulta porque a veces uno pierde entre tanto email alguna respuesta. Sí, entre tanto mensaje. Sí. Bien, entonces vamos hoy a ver de qué trata el TP3. Ahora lo perdí. Aquí está. Bien. Bueno, entonces vamos hoy a tratar un poco los lineamientos generales de lo que trata el TP3. Hay más o menos dos o tres formas de resolverlo. Ujú. Yo voy a seguir una forma, o sea, voy a elegir, o sea, yo voy a seguir un camino, no es el único. Entonces, la clase bueno, el encuentro sincrónico se divide en tres partes muy elementales. En una, yo voy a presentar el caso. Es un caso muy idéntico, casi similar al del trabajo práctico. Voy a presentar una diapositiva de preliminares, un poco lo que hay que recordar a nivel teórico para resolverlo. Y por último, la solución del caso, que esta sí nos va a tomar 5 o 6 diapositivas más, pero va a tener contenido todos los pasos a seguir. Bueno, entonces, en términos generales, nosotros seguimos trabajando con aquel circuito de las dos primeras, de los dos primeros trabajos prácticos, en el cual yo tengo ahora 3 llaves, sigo teniendo las 3 llaves, ahora me es indiferente cómo se comportan en el tiempo. Ahora vamos a pensar un poco que el trabajo está dado como que nosotros bombardeamos este circuito con nanopartículas para que mantengan cierta turbulencia y no permitan la sedimentación, ¿sí? Eso es más o menos la idea del trabajo. Yo acá presenté una versión simplificada en la cual decimos que al minuto n, ¿sí? Al minuto n, desde esta llave, ingresan en promedio a sub n partículas por litro al torrente. O sea, eso es un flujo, ¿sí? Están entrando esas partículas a través de la llave 1 y estas partículas siguen un comportamiento específico, ¿sí? Empiezan con en promedio 11 partículas por minuto en el minuto 0 y luego cada minuto vos vas multiplicando por 13 la cantidad anterior de partículas que habías enviado. ¿Está bien? Ya vamos a ver en detalle lo que significa esta notación y una vez que tenés este comportamiento ya este se va a mantener a lo largo del tiempo. Pues esto es un circuito, es un proceso dinámico. Y acá, para la llave 2, vamos a obtener un comportamiento similar. ¿Está bien? En el minuto 0 entran en promedio 17 partículas, ¿sí? Por minuto en ese torrente. Y cada minuto que va pasando voy multiplicando por 13 a la cantidad anterior de partículas. ¿Está bien? O sea, como que es un torrente que va creciendo permanentemente el bombardeo de partículas. En este caso son nanopartículas, así que podemos hablar de miles, millones de partículas en espacios
que a veces pueden ser, ¿cómo se dice? Eh, despreciables para los tamaños. Bien, y por último, en la llave 3, que es la llave que va a permitir la salida, en promedio van a salir, en el minuto 0 no sale nada. Naturalmente no hay partículas en el minuto 0, pero a partir del minuto 1, que ya hubo partículas que provienen de la llave 1 y de la llave 2, entonces en promedio van a salir, ¿sí? A su n más b sub n dividido 13 a la n cantidad de partículas. Bien. Entonces el trabajo práctico en el fondo pide llenar una pequeña tabla, que es una tabla explorativa sobre cuánto vale A sub n en los primeros 4 momentos, cuánto vale B sub n en los primeros 4 momentos y cuánto vale Sn en los primeros 4 momentos. ¿Está bien? Y aparte, en un apartado debajo de llenar la tabla, el trabajo práctico te pide que hagas una demostración sobre Sn, que demuestres que Sn es constante. Entonces, todo el primer trabajo de los primeros 4 minutos a lo largo de A sub n, B sub n y S sub n, te va a dar más o menos la idea de cuánto vale esa constante. ¿Está bien? Esa es más o menos, en términos generales, la idea del trabajo práctico. El trabajo práctico tiene una rúbrica. Esa rúbrica, en parte, evalúa que las demostraciones estén completas y que estén bien. En otra parte evalúa la elaboración de la tabla y en la otra parte evalúa el canon de presentación de un trabajo práctico, o sea, que redactes bien, que no dejes un detalle al azar, que expliques todo al detalle, o sea, que documentes muy bien tu proceso de solución. Bien, hasta ahí más o menos estamos. ¿Ya habías leído el enunciado? Sí, sí, profe, había leído el enunciado. Perfecto. ¿Alguien más ha sumado? No, no, estamos nosotros. Bien. Miro si ahora puedo. Ah, ya encontré qué pasaba en la cámara. Ah, no sé. Se volvió a apagar. Ah, ahora sí. Hoy ando en la universidad. Bien. Ah, hoy está en el campus Sí, directamente. sí, hoy estoy en campus. No, no me quedé en casa porque tengo una reunión a las 18 que es virtual y clase a las 19. Entonces No me queda vine, tiempo. me vine al campus, sí, directamente. Bueno, vamos a empezar. Lo que hay que pasar para este trabajo son los principios de inducción matemática. Yo lo voy a repasar rápidamente. Tengo hay dos principios, bueno, realmente sí, hay dos principios de inducción matemática muy importantes y nosotros vamos a trabajar, sea cual sea la decisión que tomen para resolver el ejercicio, el trabajo, van a elegir alguno de estos dos. Yo voy a elegir este primero. Entonces, ya anuncio el otro para no dejarlo en el aire. Si yo tengo una proposición P que depende de n, ¿sí? Y n es un entero, en general ese entero puede empezar donde uno quiera, en 1, en 2, en 3, en -10, ¿sí? Pero siempre pienso a partir de ahí. Lo teórico es empezar en n igual 0 o 1, por lo general. Si acá ponen 0, acá ponen 1, perdón, si acá ponen 0, acá en el numeral 1 van a poner 1, perdón, si acá ponen 0, en el numeral 1 ponemos 0, si acá ponemos 1, acá ponemos 1, entonces eso va conectado. Bueno, entonces yo voy a pensar ahora en que n es un número entero mayor o igual que 0, para algunas convenciones esos son los números naturales que incluyen el 0. Bueno, entonces supongamos que se verifican las siguientes dos condiciones. Primero, que la propiedad cuando n vale 0 es verdadera, ¿sí? O sea que es cierta. Y segundo, si para todo k mayor igual que, para todo k mayor igual que 0, si P de K es verdadera, entonces P de K más 1 también lo es. O sea, esto es una implicación completa. Si esto ocurre, entonces esto ocurre. Yo puedo concluir que la propiedad que depende del número natural n es verdadera para todos los naturales. ¿Está bien? Sí. Hay un juego medio filosófico allí en el camino. En términos matemáticos,
no es tan problemático porque esto al final lo terminaron resolviendo los matemáticos con que existe un conjunto inductivo. O sea, es casi axiomático para nosotros. Pero en la filosofía no funciona mucho este principio. Es como que todos sabemos que durante toda nuestra historia el sol ha salido y siempre que el sol sale un día, al otro día también sale. Entonces la pregunta es, ¿podemos garantizar que eternamente el sol seguirá saliendo? ¿Ves? O sea, en términos filosóficos es muy difícil abordar el principio de inducción, pero en términos matemáticos es casi un axioma. Es un axioma de la teoría. Si algún día van a hacer un poco más de lógica computacional, es muy posible que se tengan que enfrentar a este tipo de axiomas. Y este es uno. El de inducción es uno tan poderoso como el principio del buen orden. Sí. Bueno, entonces, Este lo vimos en matemática discreta también. sí, también se ve en matemática discreta y allá se ven los dos también. Sí, Sí, allá el de también buen se ven. orden también. Lo que ocurre es que en matemática discreta se ve porque se necesita ver la recursión Claro. computacionalmente, qué es una función recursiva y cómo demostrar cosas con las funciones recursivas. En cambio, acá lo vemos como una herramienta para demostrar cosas. Ujú. Es como, son dos versiones levemente, son dos intenciones distintas. Y también tenemos el otro principio de inducción, que no solamente te pide que P de K implique a P de K más 1, sino que te pide algo más. Y míralo acá. De nuevo, si tengo una proposición sobre los números enteros mayores o iguales que 0, si verifico que la proposición en 0 es verdadera y que P de 0, P de 1 hasta P de K son verdaderas, implican que P de K más 1 también lo sea, entonces P, la propiedad que depende de los números naturales, va a valer para todos los números naturales. Son dos principios de inducción matemática. Yo voy a usar en esta ocasión este primero, la versión clásica del principio de inducción matemática. Esto se le ocurrió a Pascal. A Blas Pascal creo que es el que va a poner esta idea primero entre los matemáticos, que naturalmente proviene más de la filosofía la idea, pero quien deja la semilla para que este principio nazca dentro de las matemáticas es Blas Pascal. Ese señor trabajó mucho en su época en este tipo de cosas. Ujú. Entonces, bien, ambos principios son equivalentes, o sea, si el principio de inducción matemática vale, entonces el principio de inducción fuerte también vale. Y si el principio de inducción fuerte vale, entonces también vale el principio de inducción matemática. ¿Sí? Eso ya es una discusión más profunda, eso merita un café, el por qué esas implicaciones valen. Y bueno, y en el fondo casi que son axiomas de la teoría. Son axiomas. Y cuando uno hace una construcción formal de los números enteros, en el fondo la construye de esta forma. O sea, pones un elemento 0, pones un elemento sucesor del 0 que es 1, después pones el sucesor del 1 que es el 2, y vas probando que siempre puedes pegar un sucesor. Y con esa función sucesor uno construye la suma, la multiplicación, y con eso construye una relación de equivalencia con los números enteros y después otra con los números racionales. O sea, es como la base de la construcción de todos los sistemas numéricos que tenemos hoy en día. Entonces es muy potente a nivel teórico. Las consecuencias de este principio son potentes. Así que vamos a ver cómo se utiliza. Para entonces, la primera sucesión, ¿sí? Nos decía que en la sub 0, que en el minuto 0 entraban 11 partículas por minuto, ¿sí? 11 partículas promedio por minuto. Esto es un proceso más continuo que discreto. Entonces, y te dice que a partir del n mayor o igual que 1, siempre tomas el 13 y lo multiplicas por la cantidad anterior de partículas. ¿Bien? Y esta es como la Ujú. fórmula recursiva de la sub n. Así que uno empieza a tratar de estudiar un poco cuál es el comportamiento general. Entonces uno va chequeando. Una técnica en solución de problemas es chequear los primeros casos, los casos más pequeños, a ver cómo se comportan y tratar de hacer generalización. Entonces, el ASUP 1
es 13 por el A sub 0, pero el A sub 0 vale 11, ¿sí? El A sub 2 es 13 por A sub 1, pero el A sub 1 vale 13 por 11, es el que acabamos de calcular. Sí. Y aquí uno empieza a notar que puede tomar las potencias de 13. Te queda 13 al cuadrado por 11. Vamos para el A sub 3. El A sub 3 va a ser 13 por A sub 2. Y este es 13 por, utilizo el anterior, ¿ves? Ujú. 13 cuadrado por Sí, 11. Y ahí te aparece 13 a la es 13 el por cubo, 11. claro. Y ves, como que ya te empezás a dar cuenta de que si el A sub 1 valía lo que uno pensaba, el A sub 2 va a valer lo que uno empieza a pensar. Y Ujú. si toma ese A sub 2, el A sub 3 como que va a valer esa potencia de 13 por 11. Y uno vuelve y chequea el 4. ¿Qué tendríamos acá? 13 por A sub 3. Pero A sub 3 ya lo tenía, que era 13 a la 3 por 11. Y eso te da 13 a la 4 por 11. Ahora, esto sugiere una fórmula general. ¿Te das Claro. cuenta? Pero lo que yo he hecho acá realmente es una verificación hasta el cuarto valor. Y esa verificación te da una sugerencia de fórmula general, pero eso no constituye una demostración formal. Entonces uno tiene que tratar de buscar una demostración formal de que eso verdaderamente es así, que eso vale para todos los números naturales. ¿Se entiende ese paso? Sí, O sea, es una cuestión conceptual. Yo puedo encontrar a mano una fórmula que se verifica y la puedo verificar hasta el término 100 millones, pero esa verificación no te garantiza que sea verdad para todos los números naturales. Piénsalo así, mira, vos tomas el número 3 y el número 3 es primo. Vos tomas el número 5 y el número 5 es primo. Vos tomas sí, el número 7 y el número 7 es primo. Entonces uno dice, bueno, entonces todos los números impares van a ser primos, sí, pero justo el 9 falla. sí, ¿Ves? Entonces por eso hay que armarnos de esa conciencia de tener una fórmula que se verifica no significa una demostración de que siempre vale. Y hay muchos ejemplos de ese estilo. Bueno, entonces vamos a ver. Entonces esto es una sugerencia que aparece acá. ¿Sí? Uno en un trabajo escrito, bueno, escribe un poquito más acá para que quede más bonito, más presentable y no quede tan estilo borrador. Bueno, entonces, uno cómo expresa las ideas a través de teoremas, lemas, corolarios, proposiciones en matemáticas. ujú, Entonces, vamos a ver. Supongamos que la sucesión a su n viene definida por la manera como lo habíamos dicho en la definición. Entonces, para todo número natural vale la fórmula que creemos que vale. ¿Te vas dando cuenta? sí, Bien, entonces, esto ya es una proposición formal en el sentido matemático de la palabra. O sea, ya voy a decir una verdad y tengo que demostrarla. Entonces vamos a hacer la demostración. Entonces, para hacer la demostración acá vamos a proceder por inducción sobre n. Entonces tengo que verificar que vale el paso 0 y que si vale el paso késimo, entonces vale el k más 1. Vamos entonces, para el caso sub 0 es relativamente fácil porque si n vale 0, por definición el a sub 0 vale 11. ¿Está? ujú, Y por otro lado, 11 por 13 a la 0 es 11 por 1 es 11. O sea sí, que, o sea que la fórmula vale en el caso igual a 0. A eso se le llama el caso base o el paso base. Luego, uno va a suponer, uno quiere demostrar que si PDK es verdadero, entonces PDK más 1 es verdadero. Y aquí entra el método el método directo de demostración. Si yo quiero probar que A implica B, yo supongo que A es verdadero. Y a través de un razonamiento lógico válido, obtengo el consecuente B.
Y eso es lo que constituye una demostración matemática. Entonces, yo quiero probar que si PDK es cierto, entonces PDK más 1 también es cierto. Entonces voy a asumir que PDK es cierto, tal como me lo sugiere el método de demostración directo. Ujú. Entonces, a eso se le llama paso inductivo y a esto que yo asumo acá. O sea, yo voy a asumir que para algún K mayor o igual que 0, a su K vale 11 por 13 a la K. A esta expresión que yo asumí acá, le llamamos hipótesis inductiva o hipótesis de inducción. Y acá, entonces yo ahora quiero demostrar que si reemplazo K por K más 1, la fórmula sigue valiendo. Y acá viene ya un poquito de carpintería. Entonces yo miro, ¿quién es A sub K más 1? Por definición es 13 por A sub K. ¿Está bien? Sí, Y ahora, como yo ya sé, o ya yo supuse que A sub K era 11 por 13 a la K, hago ese reemplazo. Porque yo asumí que eso era verdad. Y una vez que hago este reemplazo, ya simplifico. Me queda 13 por 13 a la K, te da 13 a la K más 1, ¿no? y el 11 queda allí. Entonces, te das cuenta que a sub K más 1 vale 11 por 3 a la K más 1. O sea que la propiedad sigue valiendo. ¿Sí? Bien, Bueno, una vez que ya tenés esa parte, entonces, como el PDK cierto implica que PDK más 1 también es cierto, entonces, ¿qué te dice el teorema de inducción? Mira, ya verificaste el paso 0, en n igual 0. Ya supusiste que PDK era cierto y mostraste que PDK más 1 es verdadera. Entonces, esa propiedad vale para todos los números naturales. Entonces, eso es lo que te permite concluir formalmente hablando que la sub n es 11 por 13 a la n. Y esa sería la prueba muy sencillita como de esa primera parte del ejercicio. ¿Te das cuenta? bien. Sí, Bueno, entonces vamos por otro lado. ¿Qué ocurre en el caso de B sub n? Si vos haces el mismo razonamiento, o sea, razonás de manera análoga, análogo en matemáticas significa que preservas el orden, el esquema y las mismas justificaciones en todos los pasos. Entonces, si uno razona de manera análoga, uno mira acá que el B1, sí, es 13 por B sub 0, eso es 13 por 17. Ahora voy a chequear el B2, es 13 por B sub 1, que sería 13 por 17, que fue el anterior cálculo que hice. Igual, bueno, acá simplifico, 13 cuadrado por 11. Luego tendremos B3 igual a 13 por B sub 2, igual a 13 por el anterior que tenía acá, 13 cuadrado por 11. Acá debo tener un error de escritura posiblemente. Acá es 17. Bien, ahí tengo un error de tipeo, 17, 17. Bien. Y el B sub 4 va a ser 13 por 13 al cubo por 17, que es el que traigo de acá. sí, Y acá de nuevo, no cambié estos onces. Bien. Entonces, la idea acá es que se te va a generar una secuencia de potencias de 13 por 17. sí, Ah, ese 11 es un 17. este es un 17, bien. Ahí voy a ver si lo logro corregir. Perfecto. Entonces, una vez que tengo este 17 por 13, a la n tiene que venir acá. N. Voy a tener que hacer estos cambios. Déjamelos, veo si los puedo, si puedo por lo menos guardarlos en una hojita que se vean. Así y acá es N. Así los puedo cambiar. Espero que no se me olvide guardarlo. Entonces, voy a tener que la sugerencia va a ser que el B sub n va a ser 17 por 13 a la n. Una vez que tenemos esto, entonces acá te va a quedar la que uno espera que vale.
que B sub 0 igual 17 y B sub n igual a 13 por Bn menos 1, te genera una secuencia de la forma 17 por 13 a la n. Bien. Yo esta demostración la voy a dejar de tarea, ¿sí? Porque es Sí. idéntica a la anterior. A la otra, sí. Pero hay que Sí. repetir la demostración en esta también, digamos. Básicamente, sí, sí, hay que hacerlo. Hay que acostumbrarse a que todo lo que digamos se tiene que demostrar. Bien. Bien. Bueno, entonces esa parte la voy a dejar de tarea. ¿Y qué pasa con ese n? Bien, entonces vamos a ver. Recordemos que ese 0 vale 0 y que ese n por definición es la suma de a su n más b su n dividido 13 a la n. Bien, entonces va de nuevo. Vamos a ir chequeando de a poco cómo serían los primeros valores de ese n. Entonces para ese 1 tengo a su 1 más b su 1 dividido 13 a la 1. Pero a su 1 y b su 1 ya lo conocíamos, ¿sí? Claro. Uno era 11 por 13 y el otro era 17 por 13. De acá saco 13 de factor común, cancelo y 11 más 17 da 28. Ahora vamos de nuevo con el S2. El S2 va a ser a sub 2 más b sub 2 dividido 13 a la 2. Y acá de nuevo, yo me acuerdo quién era la sub 2 y el b sub 2. La sub 2 era 11 por 13 al cuadrado más 17 por 13 al cuadrado. Y eso te daría 13 al cuadrado, sale factor común, se Claro. cancela con el 13 cuadrado de abajo y te da 28. Mismo razonamiento para ese 3. Te da sub 3 más b sub 3 sobre 13 a la 3. Utilizo la fórmula que ya conozco, o sea, ya las puedo utilizar porque yo ya demostré que valían. Ujú. Ya, es como una concepción de no usas lo que no has demostrado. Bien, entonces acá cancelamos el 13 a la 3, ¿sí? Ahí sale factor común, se cancela, te queda 28. Y el S4, mismo proceso, se te va a cancelar el 13 a la 4 y te queda 28. Entonces, esto ya te da una idea de cuánto tiene que valer el SN, ¿sí? Para n mayor o igual que 1. Así que uno debería hacer una demostración de que no importa cuál es el valor de n, Sn para n mayor o igual que 1 siempre vale 28. ¿Sí? Entonces esto sugiere que para todo Sn, quizás acá, para mayor precisión, siempre hay que buscar la mayor precisión posible. Para n mayor o igual que 1. ¿Está bien? Sí. Uno suele olvidarse a veces, pero parte de escribir, revisar y volver a leer es hacer estos detalles. Entonces, Sn vale 28, porque el S0 vale 0, por definición. Bien, entonces, vamos a hacer esa demostración. Y mira que yo le digo al lector, bueno, tengo un lema, o sea, un teorema o una digresión o un comentario. Si n es un número natural, entonces Sn vale 28. Naturalmente acá, para hacer la distinción, porque a veces los naturales arrancan en 0 y a veces Le ponemos empiezan en ahí. 1. Claro. Entonces, ante la duda, ponemos dónde corre ese n. Bien, siempre buscando ese grado de precisión al detalle, bien fino. Ujú. Bueno, entonces, vamos a ver. Entonces, supongamos que n es un número natural. ¿Está bien? Entonces, por el lema 3.1 que ya demostré, ¿sí? Este es el que ya probé recién. A mí en el Beamer acá en la presentación no me salen los numeritos, pero en un PDF sí. Entonces vamos a ver. Por este lema 3.1, a su n valía 11 por 13 a la n. ¿Viste? Y por el lema 3.2 que quedó de tarea para demostrar, el b sub n vale 17 por 13 a la n. ¿Sí? En ambos casos el n es mayor o igual que 0, no hay distinción. Entonces, ¿qué ocurre para cualquier otro número natural acá naturalmente mayor o igual que 1? ¿Qué ocurre entonces? Sn es igual, por definición,
a su n más b su n sobre 13 a la n. Y acá, ¿qué acompaña esto? Puedo reemplazar. Mira que yo le di nombre a las ecuaciones 1 y 2. Entonces puedo Sí, reemplazar 1 y 2 en la definición de Sn. Este es el tipo de detalles que hacen a una buena escritura matemática. ¿Está bien? ujú, Uno dice qué va a reemplazar y en dónde lo va a reemplazar. Y la manera de escribirlo es las ecuaciones que voy a utilizar les pongo un número o un nombre. Otra cosa que es importante es ir separando las matemáticas del texto plano. Es como que hay sí, un lenguaje coloquial o un lenguaje formal en el que uno va redactando, pero aparte hay unos procesos que uno va acompañando. Entonces esos procesos por lo general los separamos. Entonces como que uno nunca hace cuentas dentro del texto. Uno las trata de ir separando. Bueno, entonces estas cuestiones son muy de estética, de buena escritura. ujú, Ahora a su n más b su n sobre 13 a la n, reemplazo lo que yo ya sé que era verdad. Acá sale factor común 13, ¿sí? Sale, no lo hice. Sale factor común 13 a la n que se cancela y te queda 11 más 17 igual a 28, que era lo que queríamos demostrar. Entonces, ¿ves? He hecho eh, dos demostraciones estarían por inducción y una demostración estaría por el método directo. ¿Ves? O sea, sí, supongo la hipótesis que es un número natural y llego a que Cn vale 28 siempre. Y eso era lo que yo quería demostrar, que justamente era 28. Ese fue el teorema que enuncié. ¿Ves? sí, la Bien. constante. Entonces, y bueno, finalmente, esto como que es la parte gruesa del trabajo. Lo que ya queda es simplemente ir y poner los valores que dan para llenar la tabla. Ujú, Los primeros 4 valores son fáciles de calcular, eso toma 2 minutos hacer todo este proceso. Y un poco la parte más sensible es este. Acá CN, pero CN, no, acá está mal esto. Acá está mal. Pensé que era una asociación aparte, no, es SN. Bien, entonces, estas serían más o menos las indicaciones centrales para realizar el trabajo. ¿Está bien? bien, sí. No vamos a tener que hacer gráficos para este. No, no hay que hacer gráficos en este. Bien, Es más un ejercicio de una buena escritura. sí, Eh, Uno, como es un trabajo escrito, a ver, hay una cosa que a veces suele ser medio difícil de entender. Esto que yo presenté acá, por ejemplo, ¿ves? En un sí, trabajo escrito debería ir un poquito más acompañado. claro, Uno suele poner acá, notemos que si n vale 1, entonces valen las siguientes igualdades. ¿Viste? Y decir, acá estoy utilizando la fórmula del lema 3.1. Te das cuenta como que acompañar un poquito más con redacción. claro, Y esa es una diferencia entre cuando se da una clase, hay mucha información en el diálogo humano, en este acto social de transmitir el conocimiento, hay mucha información hablada, pero en un trabajo escrito tiene que ir un poco más acompañado claro. con una buena redacción. ¿Está bien? Bien. O sea, si yo me mandase este trabajo a mí mismo y un 8 o 9 podría sacar, a lo sumo, Ujú, ¿te das cuenta? sí. Bien. Entonces, ¿aquí hay alguna duda? No, de mi parte no, profe, está bastante claro y lo noto hasta más sencillo que los anteriores. Sí, sí, esto es muy fácil. De hecho, es muy fácil. Es más, por eso, más que la dificultad del trabajo es que hagan una muy buena escritura y pensar en esto de todo lo que uno diga en un trabajo formal tiene que ser verdad. En el caso de las verdades matemáticas, hay que demostrarlas. Claro, Acá un poco lo antichévere de las ciencias es eso, como que
A ver, en las ciencias sociales uno tiene ciertas emociones que te llevan a pensar ciertas verdades en la sociedad, pero en las ciencias naturales esas emociones se pierden, o es verdad, o es mentira, o no lo sabemos. ¿Te das cuenta? No, no hay grises. Sí, no tenemos chance de arriesgar en nuestras áreas que son un poco más de ciencias básicas. O sea, es mejor no arriesgar si no se está seguro, porque o sea, nuestras decisiones impactan muy fuertemente en muchas vidas. ¿Te das cuenta? O sea, un error en una cuenta, se te cae el avión, ¿viste? Y son cientos de vidas allí perdidas. Por eso nosotros tratamos de que en ese tipo de trabajos haya una muy buena escritura, Bien. ¿sí? Porque no son trabajos difíciles, son simplemente trabajos muy de ejercicios de aula, pero la idea es que ustedes hagan una muy buena presentación, que escriban en detalle, que comenten, que documenten todo el proceso. ¿Está Bien. bien? Así que, bueno, Luciano, Bueno, profe, muchísimas gracias por la gracias a usted por asistencia la y la clase. participación. Gracias a usted. Dale, Bueno, nos éxitos. vemos. Dale, chao, chao. Chau, chau.